Experimento del efecto fotoeléctrico. Las primeras observaciones del efecto fotoeléctrico fueron llevadas a cabo por Heinrich Hertz en 1887 en sus experimentos sobre la producción y recepción de ondas electromagnéticas. Hertz descubrió el efecto fotoeléctrico por accidente al tratar de probar la teoría de Maxwell sobre la radiación electromagnética en esencia ondulatoria, ya que fue la primera prueba experimental contundente a favor de la teoría de Maxwell, pero a su vez abrió camino para los experimentos que mostraron el carácter corpuscular de la luz. El experimento consistía en provocar una chispa con una bobina de inducción y detectar los efectos de la radiación electromagnética emitida observando la existencia de otra chispa entre las puntas del alambre enrollado en forma de círculo y a cierta distancia del emisor. Para observar mejor la pequeña chispa en el receptor, Hertz solía utilizar una cubierta oscura. Al hacerlo, notó que la chispa cambiaba de longitud y bajo ciertas condiciones incluso desaparecía. Él concluyó acertadamente que la luz proveniente de la chispa emisora era la causante del extraño fenómeno. Willwich, al año siguiente, repitió el experimento con un arreglo experimental más simple. Lo que él investigó fue el efecto de radiación electromagnética sobre objetos cargados negativamente. Más de una década después, J. Thomson probó que la luz ultravioleta en los experimentos sobre el efecto fotoeléctrico provocaba que las mismas partículas encontradas en los rayos catódicos fueran expulsadas del material, es decir, electrones. Ese mismo año, Philip Leonard, quien fuera estudiante de Hertz, comenzó una serie de experimentos sistemáticos que permitieron entender mejor el fenómeno de fotoemisión de electrones. Leonard, cargando una de las placas negativamente, agregó un potencial que tenía la función de oponerse al movimiento de los electrones fotoemitidos. El potencial de frenado, cuyo valor de umbral es la energía cinética máxima de los electrones fotoemitidos. Encontró que esta energía máxima no dependía de la intensidad del haz luminoso incidente, pero sí dependía de su frecuencia. Estos hallazgos experimentales fueron la razón por la que Albert Einstein, en su famoso trabajo de 1905, citara a Leonard. El efecto fotoeléctrico, cuya explicación, como bien sabes, le valió el Premio Nobel de la Física a Einstein en 1921, consiste en la emisión de electrones por un material cuando se ilumina con radiación electromagnética, luz visible o ultravioleta en general. En 1912, Arthur Lewis, Owen Williams y Carl Taylor demostraron experimentalmente el crecimiento lineal con la frecuencia de la energía cinética de los electrones fotoemitidos, pero fue Robert Anders quien midió en 1916 tanto la frecuencia de la luz como la energía de los electrones emitidos, y obtuvo un valor constante de paz, en buen acuerdo con el obtenido en experimentos de radiación del cuerpo negro. Resumido, lo que ocurre en pocas palabras, una vez que el sistema está cargado eléctricamente, la lata tiene carga negativa, es decir, posee exceso de electrones. Al incidir la luz sobre ella, va volviendo a su estado inicial. Comúnmente se considera efecto fotoeléctrico la emisión de electrones de una superficie metálica cuando ésta está iluminada por luz.
Las aplicaciones del efecto fotoeléctrico las encontramos en cámaras, en dispositivos que gobiernan los tiempos de exposición, en detectores de movimiento, en el alumbrado público, en el regulador de la cantidad de tóner de las máquinas copiadoras, en las celdas solares muy útiles, en satélites, calculadoras y relojes. Las aplicaciones las encontramos también cuando asistimos a una función de cine, ya que el audio que escuchamos es producido por señales eléctricas, que son provocadas por los cambios de intensidad de la luz al pasar por la pista sonora que viene en la cinta cinematográfica. Pero es muy interesante que el efecto fotoeléctrico se aplica en los alcoholímetros, de donde la radiación del alcohol con una sustancia de prueba provoca cambios de color, los cuales son medidos por el dispositivo. La lectura nos permite entonces saber la concentración de alcohol en el individuo. Estamos inmersos en un mundo tecnológico que Einstein descubrió para nosotros.